Hola familia, qué alegría poder estar un domingo más juntos celebrando el encuentro con nuestro Dios, recibiendo palabra, poder orar unos por otros y en este día tan especial, en este domingo tan especial, poder compartir todos juntos virtualmente la cena del Señor. Así que te invito a que tengas preparado allí en tu casa el pan y el vino, que al finalizar la palabra vamos a estar celebrando esto que Jesús nos enseñó, recordar su muerte y también recordar que Él va a venir por nosotros, Él va a venir a buscarnos. Estamos viviendo tiempos de restitución. Creemos que esta palabra vino de parte de Dios y en los últimos domingos hemos aprendido que la restitución comprende distintas áreas, tiene distintos significados. Vimos que uno de los significados es hacer que algo vuelva a su estado original, que algo vuelva a ser como antes. Algo o alguien que por alguna causa no se encuentra en el estado original, la acción sobrenatural de Dios, la unción de Dios, su misma presencia, hace que eso o esa persona vuelva a ese estado. A través de Jesús, por medio de la fe, nosotros podemos volver al plan original de Dios, disfrutar de su presencia, mantener comunión con Él y vivir eternamente. El segundo significado que aprendimos es recuperar algo que perdimos. Se puede aplicar esto a algo espiritual o algo físico, algo material. Vimos que las pérdidas pueden darse por distintas causas, por errores personales, por malas decisiones, por falta de conocimiento, aún por falta de fe, por temor, quizás por un descuido, falta de atención, falta de consejo, o aún por un consejo mal dado, un consejo equivocado. Cualquiera sea la causa, hemos aprendido que el deseo de Dios para sus hijos es la restitución total de lo perdido, que podamos recuperar lo que por gracia de Dios nos pertenece. El tercer significado que hemos aprendido es recuperar lo que me fue robado. El anterior es algo que perdí. En este caso hay una acción externa que opera contra mi vida para despojarme. El despojo también puede ser en estas dos áreas, en el área espiritual o en el área material. El enemigo puede acercarse entonces para robarnos la paz, para robarnos la estabilidad emocional, para robarnos la adoración a Dios y además para despojarnos de los bienes materiales. Hemos aprendido también que el enemigo no tiene ningún derecho para quedarse con nada de lo que nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Por eso necesitamos fe para creer que Dios desea esto para nosotros y carácter para tomar acción, para aplicar lo que ya creímos. Vimos que una de las cosas que Dios le decía al pueblo de Israel mientras transitaba una temporada de escasez, de esclavitud, Dios le llama la atención al pueblo porque no había ninguno de ellos que clamara por restitución. No había nadie que reaccionara, que clamara, que se pusiera en la brecha del otro para recuperar lo perdido. El cuarto significado que hemos aprendido para restitución es hacer que una persona vuelva, retorne a la posición que le corresponde. En la restitución nos vuelve a colocar en el lugar asignado por Dios, en el lugar correcto. Si por alguna causa el enemigo nos corrió, nos sacó del lugar donde Dios nos puso o nos impide acceder a ese lugar, la unción de restitución, la presencia de Dios en nuestra vida hace que uno vuelva a ese lugar. Dios nos vuelve a colocar, nos vuelve a ubicar en el lugar original donde tendríamos que estar. Por supuesto que todo lo que estamos viendo, de acuerdo a los distintos ejemplos que vemos en la Biblia, todo esto le puede suceder a una persona que le permite a Dios
entrar en sus asuntos, que le permite a Dios, que le da lugar a Dios meterse en su vida. Por eso esta palabra dice esto: deja que Dios se meta en tu vida, deja que Dios se meta en tus asuntos. Cuando Dios entra entonces en nuestra historia, nuestra vida cambia, nuestro panorama cambia, nuestro futuro vuelve a tener esperanza, vivimos con una nueva expectativa. Cuando le permitimos a Dios formar parte de nuestra ecuación de vida, cuando lo ponemos en la ecuación, cuando Dios entra en nuestros asuntos, tenemos la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo, de una nueva esperanza. El Salmo 30, en el verso 11, nos habla de lo que le sucede a una persona que experimenta la presencia genuina de Dios en su vida. Nos dice lo que le sucede a una persona cuando Dios literalmente entra en su historia. Dios restituye lo perdido, lo robado, cuando restituye a la persona al lugar que le corresponde, cuando vuelve las cosas a su diseño original. Dice el Salmo 30:11 en la traducción viviente, dice: tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Cuando le permitimos a Dios entrar en nuestra historia, nos quita la ropa de luto. Estamos hasta ese momento vestidos de tristeza, de resignación, estancados por el tiempo perdido, estancados por lo robado, y de repente Dios irrumpe en nuestra historia y lo primero que hace es quitarnos el vestido viejo y darnos uno nuevo. Nos quita la ropa de luto, nos quita todo lo que ese luto representa, la tristeza, la culpa, la queja, el pensar continuamente en el pasado, en lo perdido, en los fracasos anteriores. Y Dios entonces nos viste de lo nuevo, nos viste de esperanza, de alegría, de alabanza, de sueños, de gratitud, de paz. Y esta acción de Dios, este cambio de vestiduras, nos dice el salmista que se manifiesta de una manera especial. Dice el verso 12 de este salmo: para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Dios nos dice en su palabra que cuando nosotros le damos la oportunidad de meterse en nuestra historia, de meterse en nuestros asuntos, va a hacer Él algo tan impresionante, va a ser algo tan grande que vamos a cantar, que vamos a estar alegres, que vamos a sonreír y que no vamos a poder estar callados. Vamos a vivir agradecidos todo el día y toda la vida. Nuestra boca va a vivir llena de alabanza. Voy a expresar mi gratitud continuamente porque Dios irrumpió en mi vida, se metió en mi vida y comenzó a cambiarla completamente. Por eso, si vos todavía no le invitaste a Dios a entrar en tu historia, si todavía Dios no tiene un lugar en tus asuntos, en tu agenda, sería muy bueno que puedas tomar esta decisión que es personal. Jesús vino a cambiar nuestra historia y es a través de Él que le damos lugar a Dios para hacerlo. Por eso queremos invitarte en este día a tomar la decisión de dejarlo entrar en tu vida. Quizás no sos una persona creyente, pero todavía no le diste ese lugar a Dios, de que Dios forme parte de tu agenda, que forme parte de tus asuntos, que se meta en tu vida. Voy a estar compartiéndote estos domingos algunas historias de vida que justamente nos muestran las cosas que suceden cuando Dios se mete en la vida de una persona que decide comenzar a vivir con fe y carácter, que decide comenzar a clamar por restitución. En este día voy a estar hablándote de la historia de un matrimonio llamado Zacarías y Elizabeth. Esto lo vas a encontrar en Lucas en el capítulo 1. Nos dice el relato que tanto Zacarías y Elizabeth venían con un linaje sacerdotal, es decir, que era una familia que venía sirviendo a Dios por varias generaciones. Lo que llama la atención es que este matrimonio
lo venía haciendo de una manera muy especial. Nos dice el verso 6 que ellos eran justos a los ojos de Dios y que eran muy cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Es muy interesante su historia porque ellos vienen con toda una herencia espiritual. Vivieron prácticamente toda su vida y aún sus padres tratando de obedecer al pie de la letra todos los mandamientos de Dios. Pero Zacarías y Elizabeth se habían determinado a hacerlo de una manera muy especial, muy cuidadosa. Eran personas que estaban al servicio de Dios y que tenían una excelente reputación. Pero el relato nos sorprende en el verso 7 diciéndonos que ellos no habían podido tener descendencia hasta este momento, no habían podido tener hijos. Elizabeth no podía quedar embarazada y ellos ya eran grandes. Ahora este matrimonio había buscado a Dios, servido a Dios y tenían un impedimento, algo que ellos deseaban todavía no había llegado. Dios ya formaba parte de su historia. Ellos le servían, eran cuidadosos en hacer todo a la manera de Dios, se congregaban, participaban de todas las costumbres espirituales de la época, presentaban sus ofrendas, sus sacrificios, ocupaban un lugar de servicio muy especial, pero en lo natural el tiempo había pasado, sus cuerpos habían envejecido y al problema de salud de Elizabeth ahora se le sumaba el tiempo transcurrido, ¿no es cierto?, que deja huellas. Todo lo que ellos habían intentado hasta el momento no había dado el fruto esperado, no daba los resultados esperados, pero ahora Dios va a entrar en la historia de ellos. Y estamos aprendiendo que cuando Dios entra en la historia, Él nos restaura al diseño original. Él cambia el rumbo. Lo imposible se hace posible. El vestido viejo, el vestido de esterilidad, es cambiado por un vestido nuevo, por un vestido con frutos, por un vestido de productividad. Lo que aparentemente en lo natural está fuera del tiempo, lo que ya no tiene solución, cuando Dios irrumpe, cuando Dios nos visita, cuando le damos lugar a Dios en nuestra historia, todo cambia. Hay varias enseñanzas en esta historia que vamos a estar compartiendo en estos domingos. Una de ellas es que a pesar de que ellos habían hecho todas las cosas muy bien, agradaban a Dios en todo, ofrendaban, la Escritura nos dice que eran irreprochables delante de Dios, es decir, no tenían ningún defecto delante de Dios. Mirá, si ya lo hacían delante de Dios, imagínate su reputación delante de los hombres, ¿no? Pero a pesar de todo esto, había algo muy importante para toda familia judía que ellos no habían podido alcanzar, que era tener hijos. Ellos habían vivido sirviendo a Dios, eran temerosos de Dios, caminaban con Dios. Pero el verso 7, como vimos, nos sorprende con un pero. Dice, pero no tenían hijos, es decir, a pesar de todo, de que eran irreprochables, que cumplían las órdenes de Dios, que le agradaban en todo, no tenían hijo. Y algunas veces nos puede suceder algo parecido. Nos ponemos las pilas para hacer las cosas bien, determinamos comenzar a congregarnos, buscar a Dios, vamos a todos los encuentros, todas las reuniones, nos ponemos las pilas con Dios, como decimos, y no entendemos muy bien por qué aquellas cosas que nosotros deseamos, que encima coinciden con lo que Dios desea para mi vida, con lo que está escrito en la palabra de Dios para sus hijos, porque esas cosas todavía no llegaron. Esta historia nos enseña algo muy importante que vamos a ampliar el próximo domingo, pero sí así a modo de entusiasmarte y a modo de movilizarte, te comparto algo muy breve este domingo. Y es que nuestra fidelidad a Dios no nos hace inmunes
a las aflicciones de la vida. ¿Ok? Esto guardalo en tu corazón. El hecho de servir a Dios, de buscar a Dios, de cumplir con todos los ejercicios espirituales, nos hace inmunes a no enfrentar situaciones de tristeza, de dolor, aflicciones que nos presenta la vida. Recordad que Jesús dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo. Jesús enseñó también en el Sermón del Monte que aquella persona que construyó su casa sobre la arena y la otra persona que fue sabia, que construyó su casa sobre la roca, a ambas personas vino lluvia, vino tempestad, vinieron ríos, vinieron vientos. Por supuesto que la diferencia está en que una se mantuvo firme y la otra se derrumbó. Es decir, que sobre ambas vinieron las mismas presiones, las mismas pruebas. Así que el hecho de servir a Dios, de edificar tu vida sobre la roca, el hecho de amarlo, de seguir sus enseñanzas, no nos hace inmunes a las presiones o aflicciones de este mundo. Pero sí dice la Biblia que el justo va a permanecer, que el justo tiene recompensa y tiene bendiciones, que las vamos a ver el próximo domingo. Solo quédate con esto, de que el hecho de que vos te pongas las pilas con Dios no te hace inmune a lo que puede venir, que nos viene a todos también, como vamos a ver el próximo domingo. En esta tarde, antes de compartirte la cena, quiero que veamos brevemente cómo se destrabó la bendición de Dios, aquello que ellos esperaban, que aquellos anhelaban en la familia de Elizabeth y de Zacarías. ¿En qué momento? Quiero que prestes atención, porque hay una perla muy grande allí. ¿En qué momento se mete Dios en la vida de Zacarías primero y luego en la vida de Elizabeth? Nos dice el verso 8 de Lucas 1, que está narrando esta historia, que mientras Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, algo sucedió. En Zacarías, como vimos, si vos lees allí la historia de él en los primeros versículos, vas a ver que se presenta como un sacerdote. Dice, Zacarías era sacerdote. Pero ahora el verso 8 nos dice que él estaba ejerciendo como sacerdote. Y quiero en esta tarde que prestes atención a esta palabra. Cuando alguien está ejerciendo, Zacarías era sacerdote, pero ahora está ejerciendo como sacerdote. Es en este momento, mientras Zacarías está ejerciendo como sacerdote, cuando Dios irrumpe, cuando la presencia de Dios irrumpe de una manera especial en su vida, cuando Dios lo visita. Dice más adelante, lo podés leer, que un ángel de Dios lo visitó y a partir de ese momento Dios se le metió en su historia. Dios se le metió en aquello que anhelaban, en aquello que deseaban. Comenzó algo nuevo, comenzó a activarse mientras él estaba ejerciendo su sacerdocio, mientras él estaba ejerciendo su llamado, mientras estaba poniendo a disposición de Dios sus dones. Él era un sacerdote, pero ahora estaba ejerciendo sus dones, estaba poniendo a disposición de Dios sus talentos, aquellas cosas que había recibido de Dios, aquel legado espiritual, él ahora lo estaba ejerciendo. ¿Okay? Y esta, como te decía, es la palabra clave que tenemos que guardar hoy en nuestro corazón. Ejerciendo, llevando adelante su llamado, usando sus dones. Estaba sirviendo a Dios con sus talentos y de repente, mientras él estaba sirviendo a Dios, mientras él estaba poniendo en acción sus dones, aquellas cosas que había recibido de Dios, algo sucedió. No era suficiente ser sacerdote, hay que ejercer el sacerdocio. Vos conocés gente que a lo mejor se preparó muchos años y estudió para ser abogado, pero de repente hoy está a lo mejor manejando un taxi.
Si vos le preguntás, ¿qué es? Él te va a decir, yo soy un abogado, pero está manejando un taxi. Es decir, él es algo, pero no está ejerciendo para lo cual se preparó. Es un abogado, pero no ejerce. Lo mismo puede pasar con nosotros. Podemos tener un llamado, podemos tener dones, podemos tener regalos de Dios para servir en el reino. Podemos tener todo eso, pero a lo mejor no lo estamos ejerciendo en este tiempo. Tenemos la excusa de la pandemia, tenemos la excusa de la cuarentena, tenemos la excusa de no poder vernos, pero podemos ver en este momento que la visitación de Dios en la vida de Zacarías se produce cuando él está ejerciendo como tal, como sacerdote. Usted puede ser algo, pero lo que hace la diferencia es que usted ejerza aquello que es. Un abogado que se preparó ejerce su estudio, ejerce todos los conocimientos que tiene cuando toma una causa, cuando está delante del juez. Uno puede ser cristiano, pero si yo no ejerzo como cristiano, hay cosas que no se van a activar en mi vida. Incluso yo puedo saber cosas espirituales e incluso estar de acuerdo con ellas, pero si no las practico, no las vivo, hay bendiciones que no se van a destrabar. Claro, uno puede recibir una palabra tremenda un domingo, pero si yo no aplico esa palabra, no voy a poder experimentar los resultados que están guardados en esa palabra. Por ejemplo, uno sabe que tiene que perdonar, pero si yo no pongo en acción el perdón, si yo no perdono o si yo no pido perdón, no voy a destrabar la bendición que tiene el hecho de perdonar. La Biblia me enseña que yo no tengo que pensar en las cosas viejas, que tengo que dejar atrás el pasado, pero si yo no lo hago, no voy a poder disfrutar las bendiciones que tiene el dejar el pasado atrás. Yo sé que tengo que sembrar para cosechar, pero si no lo activo, si yo retengo la semilla, si yo no activo la siembra, no voy a poder disfrutar todas las bendiciones que tiene el hecho de sembrar y cosechar. Yo sé que tengo que bautizarme, pero si lo postergo, si le doy vueltas al asunto, no voy a poder disfrutar lo que el bautismo en sí trae como bendición. La obediencia trae como bendición. Yo sé que tengo que congregarme, pero si no me congrego, bueno, pastor, pero hoy no puedo ir al culto. Sí, pero podés estar congregándote, estando los domingos a las 19 horas juntos virtualmente. La visitación de Dios en la vida de Zacarías llegó cuando él estaba ejerciendo su llamado. Yo en este momento estoy de vacaciones y Dios me dio dones y talentos que yo puedo ejercer con gente de acá en la playa. Puedo estar bendiciendo con recursos a un hermano, puedo estar dándole palabras de bendición a una hermana, puedo estar atento a lo que un hermano de aquí, de esta ciudad, esté necesitando, puedo tener una revelación acerca de lo que a ese hermano le haría falta hacer para entrar en bendición. Estoy ejerciendo mi llamado, estoy ejerciendo mis dones mientras vivo. No hace falta que lo haga solamente en un santuario o en un templo, lo puedo hacer en mi diario vivir en el lugar donde esté. Así que aunque usted esté en pandemia, aunque usted tenga ciertas limitaciones, usted puede igual ejercer su llamado, ejercitar sus dones, bendecir con sus talentos, bendecir con el fruto de sus manos, con sus recursos a otros. Cualquiera sean sus dones, usted tiene la posibilidad de ejercerlos, y al hacerlo, créalo, está activando el protocolo del reino en su vida, está activando el protocolo de restitución de Dios en su vida, y como vamos a ver pronto,
en la vida de su familia. El que estaba ejerciendo el sacerdocio era Zacarías, estaba dentro del templo, pero afuera estaba su esposa Elizabeth. Quiero que piense esto: mientras Zacarías estaba ejerciendo sus dones, Elizabeth formaba parte del protocolo del reino. Por eso es importante que usted no se queje cuando su esposo o su esposa va a servir o va a ejercer o invierte tiempo en ejercer sus dones, su llamado, su servicio, porque hay algo de Dios del otro lado que se está activando a favor de su familia, a favor de sus hijos, a favor de sus nietos. No se queje, no se amargue cuando su esposa o su esposo dedique tiempo a servir al Señor, porque Dios puede irrumpir sobrenaturalmente en su casa y traer aquello que usted está deseando hace muchos años. Cuando uno ejerce las disciplinas espirituales en su vida, cuando uno ejerce sus dones, su propio sacerdocio, su propio llamado, hay cosas que se van a activar a su favor, hay cosas que van a ser restituidas, cosas que van a volver al diseño original de Dios. ¿Lo puede creer? Ahora quiero invitarte a preparar tu corazón para compartir el pan y el vino. Y esta es una disciplina espiritual, esto es un ejercicio espiritual. Y lo podemos hacer, podemos hacerlo creyendo que cuando nosotros practicamos una disciplina espiritual, cuando practicamos una ordenanza de Jesús, Dios puede irrumpir en nuestra vida, tomar cartas en nuestros asuntos. Quizás no lo haga como lo hizo con Zacarías, que lo visitó un ángel directamente del santuario. Quizás no te visite un ángel en tu casa, a lo mejor puede venir un ángel disfrazado de persona, una conexión. En este tiempo Dios utiliza métodos naturales, pero también sobrenaturales para hacerlo. Por eso tenés que estar atento en este tiempo, si vos estás en orden con Dios, si estás ejerciendo tu sacerdocio, tus dones, tus talentos. Presta atención, porque Dios puede irrumpir en tu vida de una manera especial. Esta misma semana, mientras uno está ejerciendo su ministerio, adorando con la guitarra, intercediendo por los hermanos, visitando a un enfermo o preparando las clases para los niños de nuestro centro cristiano, Dios puede irrumpir en la historia. Dios no vive la pandemia, Dios no vive las crisis como las vivimos nosotros. Él está en su trono, atento de lo que hacen sus sacerdotes y atento a lo que necesitan sus sacerdotes. Por eso una manera de activar el protocolo del reino, de activar la restitución, es ejercer aquello para lo cual vos fuiste llamado. Entonces, al tomar el pan y el vino, al ejercer esta práctica espiritual y otras que son muy claras en su palabra, tenemos que tener la certeza de que Dios se está moviendo a nuestro favor. Vamos a participar. ¿Querés tomar el pan ahora? El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido por nosotros, el pan de vida que descendió del cielo. Toma el pan ahora y disfruta de lo que va a venir, de esa cena que va a haber en los cielos, y recordar lo que Jesús hizo por tu vida. Él murió en una cruz para que al tener el perdón de nuestros pecados, nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Gracias, Señor, por el pan que descendió del cielo. Amén. Amén. Y ahora podés tomar la copa
que representa, el vino que representa la sangre de Jesús vertida en la cruz por todos nuestros pecados, una sangre que nos purifica, una sangre que nos restaura, que nos perdona, que nos cubre, una sangre que fue derramada por el Señor Jesús en la cruz. Hay un principio espiritual que indica que no puede haber perdón de pecados si la sangre del Cordero, de un hombre justo, no haya sido derramada con perdón por nuestros pecados. Esa sangre, ese Cordero Santo, es Jesucristo. En la antigüedad, la sangre del Cordero cubría los pecados, pero ahora con la irrupción de Jesús en el mundo y el morir sin pecar, su sangre ahora logra que nosotros tengamos perdón completo de todos nuestros pecados. Dice la Biblia en el libro de Miqueas que Dios ahora arroja esos pecados al fondo del mar. Están allí en el lugar más profundo del mar. Ya no los traigas, no los vayas a pescar de vuelta. Ya están ahí en las profundidades del abismo. Ahora puedes vivir bajo este nuevo tiempo de restitución. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Disfruta del vino. Gracias, Señor, por la sangre derramada. Gracias, Señor, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Eres bendito, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu cuidado, tu bendición en el mes de febrero. Y ahora, Señor, yo bendigo el mes de marzo. Tu palabra dice que lo que el sacerdote bendice es bendito. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos, sus trabajos, aquellas cosas que le has dado para administrar. Bendigo a sus hijos, sus nietos, sus empresas, sus trabajos, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que el mes de marzo lo vamos a vivir bajo tu cobertura, que seremos cuidados y benditos y prósperos, empujados hacia adelante, porque tu gloria está cuidándonos, bendiciéndonos. Nos despedimos, Padre, de este encuentro, dándote toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Te bendigo, oramos por ustedes, oramos por cada hermano. Ya pronto estamos regresando a la ciudad para poder seguir buscando herramientas nuevas para bendecir a nuestro barrio y a todo lugar donde el Señor nos lleve. Que seas bendito esta semana. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay un
aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que